en la clase clases en la pontificia, eso que yo tengo que haber ahorita un enfermito. Entonces, él preparó la introducción a la divina voluntad, entonces le pido a Israel que se presente. Antes, padre, si me permiten, quiero comentarle Sí, que en este grupo viene, eventualmente creo que vamos a ser como de 4 o 5 grupos. El primario es la sí, gente que le habíamos contactado del llamado, donde están sí, Alejandra, Silvia, etcétera. El segundo grupo es de un pequeño grupo de consagrados, ahora al Inmaculado Corazón de la Virgen. En diciembre, sí. el 8 de diciembre nos consagramos y hay algunas personas, bueno, la mayoría son personas de Colombia. También hubo algunas gentes de Estados Unidos, pero finalmente los que perseveraron fue gente de Colombia y de México. De México, por ejemplo, Alejandra del Río, Tamara, su hermana, por ahí Claudia, que no la veo todavía. Y invité también a Santiago Pinto, que es la persona que acogió el reto de promover el libro del aviso en Ecuador. Él nos Sí, acompaña desde Ecuador. Rogelio, ya comenté por ahí, es un amigo de hace muchos años acá en Metepec. Y ajá, van a estar un grupo de hermanas de Texas, de ascendencia mexicana, pues, de habla hispana. Van a estar con nosotros. Está también Amaya, que es vecina y amiga de otro grupito que se llama Betania. De hecho, es un grupito que tenía yo de catequesis, donde también estaba Rogelio, y mi hermana María de la Paz y su esposo Guillermo. También nos acompaña Marta Lilia López, que es la productora, junto con su esposo Juan Carlos, para la película del Gran Aviso. Así que nada más para que sepa un poquito cuál es la mezcla de gentes. Israel, muchísimas gracias, bienvenido, mucho Muchas gusto. gracias, ¿cómo están? Bien, yo ya cancelo mi audio, mi micrófono y los dejo y me retiro del escenario. Muy bien. Pues bueno, como les decía, el padre Daniel me pidió que les compartiera el día de hoy algunas reflexiones a manera de introducción, que por lo que escucho, siento que me voy a quedar corto con lo que les preparé. Veo que son almas muy escogidas, muy preparadas, ya muy versadas en estos temas sobre todo de la espiritualidad, porque es al final la meta hacia donde Luisa Picarreta nos va a ir encaminando, ¿no? A vivir este encuentro profundo con Jesús, a vivir este proceso de cristificación, me gusta a mí llamarlo, ¿no? Así que desde la teología espiritual me gusta llamarlo así, este proceso de cristificación que es parecernos cada día más a Él, acercarnos cada día más a Él, asumir, encarnar, que es prácticamente el eje medular de los textos de la divina voluntad, ¿no? El encarnar en nosotros lo que Jesús pasó haciendo en la tierra, encarnar en nosotros esta parte de la vida del Hijo de Dios. Voy bien hasta acá, de pronto uso mucho esta frase para saber si estamos en el mismo carril. Cuando expongo, cuando me toca dar clases, casi siempre les hago pausas cada rato y pregunto, ¿hay alguna duda, algún comentario? Porque lo más rico, lo más interesante es podernos retroalimentar en este crecimiento. Bien, yo les preparé una pequeña clasecita que ya he compartido en varias sesiones en la Universidad Pontificia. No sé si puedo compartir. Yo lo llamo así, Introducción a la Espiritualidad. Este pequeño tallercito lo preparé para un grupo de maestros, Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Colombia, Ecuador, que estuvieron compartiendo conmigo hasta hoy, que hace unos minutos terminé con ellos unas sesiones sobre
la espiritualidad del corazón de Jesús, por eso van a ver casi en todas mis laminillas el corazón de Jesús aquí encarnado. Bien, el tema central al que yo me voy a dirigir es hablar sobre espiritualidad desde la teología cristiana, eh, desde el magisterio de la iglesia, donde se enraiza nuestro ser espiritual. ¿Y qué es para nosotros como cristianos católicos vivir una correcta espiritualidad? No me voy a meter hoy en la divina voluntad, no voy a tocar este misterio tan grande todavía. Me pareció más interesante introducirlos desde esta parte. ¿Alguna objeción, compañeros? No, no, hija. No, Cualquier para cosa, nada. levántenme la No. mano y aunque nos tardemos un poquito más, con gusto ampliamos. Ampliamos la duda, la hacemos más chiquita o la hacemos mucho más grande, ¿vale? Bien, hablemos de espíritu. Sabemos que somos como personas seres totalmente físicos, seres totalmente espirituales. ¿Espíritu qué vendría a ser? Es un soplo, es un aliento. Para los hebreos es el ruaj, es ese aliento de vida. Regresémonos un poquito al libro del Génesis. En el sexto día, Dios forma del barro al hombre. Y ya que lo vio perfecto, ya que lo vio inanimado, pero a su imagen y semejanza, dice la escritura, el Señor sopla sobre la nariz de Adán. Ese es el aliento de vida, ese es el ruaj, la ruaj con la que el Señor nos da la vida. Ese es el espíritu. Es esa parte de Dios que habita en cada uno de nosotros. Es esa parte de Dios que está presente en cada uno de nosotros. Es ese aliento divino. La versión griega no dista mucho. Es un respiro, es un aliento, es un suave viento. Y esto a mí me remite mucho a contemplar la figura del profeta Elías. Cuando está en la cima del monte Oreb, ¿qué pasa con Elías? Está resguardándose en la cueva. Viene el temblor, pero el Señor no está en el temblor. Viene el fuego, pero el Señor no está en el fuego. Viene la tormenta y tampoco está en la tormenta, pero de pronto está en un soplido suave, en un soplido tenue, en un viento sereno, en una suave brisa. Allí se manifiesta Dios. Ese es el Espíritu, a través del cual Dios nos habla. No quería tocar nada todavía de Luisa, pero Luisa se deja guiar por este Espíritu. Un elemento interesante en Luisa es que se estaba escogida para asumir una misión. Ella se sabe destinataria de una misión que el Espíritu le va infundiendo. Luego, mientras la palabra hebrea nefesh o alma denota individualidad o personalidad, el ruaj se refiere a esta chispa vital, a esta energía que es esencial para la existencia personal. Es decir, la ruaj viene a complementar a la nefest. La nefest habla de la persona en concreto, pero la ruaj viene a hablar de ese espíritu que lo hace no solamente un ser en concreto, sino un ser en sociedad. Porque este es otro elemento importantísimo para nuestra espiritualidad cristiana. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cualquier duda? Sí. En pocas palabras, este espíritu del que hablamos es esa energía divina o ese principio de vida que anima a los seres humanos. Ajá. Nosotros no podemos decir que no somos seres espirituales, porque en nosotros habita ese espíritu de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que se dicen ateos. San Pablo es uno de mis autores favoritos en el Nuevo Testamento.
Todos estamos familiarizados con la figura de San Pablo, o les hago una pequeña introducción. Bien, en pocas palabras, yo defino hacia San Pablo como un buscador de la verdad, como un buscador de Dios. San Pablo, como buen fariseo, como buen conocedor de la ley, como buen conocedor de las escrituras, es un buscador de Dios. Primero lo persigue porque piensa que está en un error. Sin embargo, a San Pablo le toca vivir algo bien interesante que se llama encuentro. Pablo vive un encuentro muy profundo con el Señor. Y a partir de ahí se deja envolver por el Espíritu de Dios. Y para él, en su lenguaje paulino, entendemos por espíritu la superación humana de las propias pasiones. Aquí voy a entrar en una materia un poco más complicada. Porque en la primera laminilla hablábamos que la ruaj, ese espíritu es ese aliento de vida que nos impulsa a existir. Pero ahora Pablo nos invita no solo a existir, sino a través del ser conscientes de nuestro ser espiritual, superar nuestras propias limitaciones, nuestras propias pasiones, que es nuestra concupiscencia tan natural. Y la concupiscencia la entendemos como esta natural tendencia a las cosas del mundo. ¿Vamos bien? Ahora, el deseo de autenticidad es algo que hay dentro de nosotros y que nos empuja a ir más allá, a descubrir nuevos horizontes que escapan a la luz natural de la sola razón. Esto es profundo. A ver, en nosotros está este deseo profundo de ir más allá. Ajá. Decíamos con Luisa Picarreta, ella se sabe llamada. Ella da una respuesta y por eso puede ser el apóstol de la divina voluntad, porque ha dado una respuesta que le costó lágrimas, que le costó sudor, que le costó sangre. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados y elegidos para una misión. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. estamos llamados a dar respuesta a esa misión que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, pero ¿a partir de qué? De la superación de nuestras propias pasiones, de ir más allá. Pablo va a llegar a decir en algún momento, tengo un aguijón clavado en el pecho. Hay muchas interpretaciones a esta frase, pero una de las más acertadas es, Pablo reconoce su natural tendencia al mal, su natural tendencia al pecado. Pero ¿cómo Pablo supera esta natural tendencia? A partir del obrar bien y a partir del saberse elegido y a partir del saberse elegido, guiado y sostenido por el Espíritu de Dios. ¿Voy bien hasta acá? Si no, me regreso. Me paso a un elemento más. Una vida según el Espíritu. En el lenguaje paulino, es la respuesta a una invitación. Ojo, una vida según el Espíritu. La obra de Luisa Picarreta nos invita a vivir según el Espíritu de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? A dar una respuesta a Dios a partir de ese modelo perfecto que es Cristo. Pablo nos lo recuerda también. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Es una respuesta que obedece, que desata la inquietud en el corazón del hombre, porque el hombre siempre busca comprender, siempre busca dejar espacio a la imaginación, a la inteligencia, a la creatividad, a la inquietud, a la superación moral, artística o amorosa, para culminar en el arrebato místico de un encuentro profundo con Dios y con el otro. Ojo aquí. Una vida según el Espíritu va más allá de las fronteras intelectuales que nosotros podemos buscarle al Espíritu. Va más allá de la comprensión psicológica o filosófica que nosotros querramos hacer de esta idea que tenemos de Dios o de esta idea que tenemos de la misión. Y regresa a un punto crucial.
a un encuentro místico, un arrebato místico. ¿Qué sería un arrebato místico? Nosotros estamos delante de una gran maestra en mística, que es Luisa Picarreta. ¿Qué entenderíamos por un místico? Aquí hay dos palabras interesantes, una asceta y un místico. El asceta es quien, como Pablo, como Luisa, ha comprendido que tiene que trabajar sus naturales inclinaciones al mundo. Ha entendido que tiene que trabajar en sí todas estas cosas que estorban al Espíritu de Dios para que sea en nosotros, para culminar y llegar a un punto crucial que es precisamente este poder ver a Dios cara a cara, y eso es el arrebato místico. En varios episodios de la obra de Luisa, leemos esta parte como Jesús la traslada, como Jesús habla con ella. Esos son arrebatos místicos. Hubo uno que me quedó me quedó muy grabado cuando leí las horas de la pasión. Como decía ella, el Espíritu del Señor me trasladó hasta Jerusalén y pude ser testigo en primera persona de las atrocidades que el Señor pasó en la vía dolorosa, porque era una entre el pueblo. Esto a mí se me quedó muy marcado. Esto es un arrebato místico. ¿Voy bien hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda, queja o sugerencia hasta el momento? No, Israel, ¿No? gracias. No. Vamos, bien. Hemos hablado hasta este momento sobre el espíritu, ¿estamos de acuerdo? Y hemos tocado un elemento, vivir según el espíritu. ¿Qué implicaría, compañeros? Vivir según el espíritu. Ale Vivir del con Río, ¿tú qué ese, dices? ¿Mandé? Perdón, vivir, ¿quién iba a hablar? vivir con esa, como dices tú, como lo hacía San Pablo, ¿no? Con ese crecimiento del espíritu para superar nuestra naturaleza humana, nuestras pasiones, para dominarlas. ¿Y qué tenemos que hacer para hacerlo, para lograrlo? Aquí es Dejarnos donde guiar, entra la pregunta. dejarnos guiar como lo hacía Luisa Picarreta, Ajá. por las inspiraciones que recibimos de ese soplo divino en nosotros. Aunque allí tenemos que tener cuidado en un elemento interesante. Dice Santa Teresa que el diablo se viste de ángel y es donde tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ajá. Y como Luisa, porque ahí sí tenemos un modelo muy interesante en ella, sí tenemos que hacer un discernimiento muy profundo. Cuando dice San Pablo, trabajar las propias pasiones, en primer lugar, hay un elemento constitutivo y es el examen de conciencia. Es el empezar por reconocer quién soy yo. Y aquí un detalle. Primero, reconocer que soy hijo de Dios. Que eso jamás se me olvide. Porque cuando empieza, porque ahí el mal espíritu puede sembrarse en que pues soy de lo peor y voy a decir como Sor Juana, yo el peor de todos. Tampoco, ¿verdad? Sí, a reconocer que mi naturaleza humana me empuja a las obras del mundo, pero no quedarme anclado en las obras del mundo, sino como Luisa, porque hay un elemento característico en su espiritualidad que es la misericordia, es reconocer mis áreas de oportunidad, pero a partir de la misericordia en él. Anclados los ojos en la misericordia de Dios para que con su gracia y con el esfuerzo que yo tengo que hacer de manera cotidiana, poder trabajar estas áreas de oportunidad que he descubierto en mi vida. Hoy estaba hablando sobre otra mística, una mística mexicana, María Amada del Niño Jesús, y ella recomienda ampliamente el examen de conciencia al mediodía y por la noche. Ella dice que la herramienta
más eficaz para saber si estamos caminando según el Espíritu es el examen de conciencia, pero visto desde la misericordia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? A Alejandra del Río la veo muy pensativa. Sí, estoy tratando de meditar, pues ahora sí que cada palabra que está diciendo para ver si puedo profundizar, ¿no? Y si no me regreso. Ok. Porque ahorita, por ejemplo, todo lo que ha dicho, me queda un poquito de duda sobre lo que significa el arrebato místico. ¿Quieren que profundicemos en esa parte? Como gusten, o sea, no sé. Podemos verlo. Sí, sí, sí. Fíjense, hay almas muy escogidas. No a todos se les da el arrebato místico. Entendamos como mística, en primer lugar, esta elección que Dios hace de ciertas almas, porque no a todos se les da la mística. O al menos no en estos grados como se les da a Luisa Picarreta, les decía ahorita a María Amada, se le dio a Santa Teresa. Tenemos en México otra, María Angélica Álvarez de Icaza. En tiempos de la colonia tuvimos en Puebla dos, el Lirio, María de Jesús y Isabel, que también son místicas, que tuvieron estos arrebatos, tuvieron estos encuentros con Dios. ¿A qué le llamamos un arrebato místico? Primero, distingamos, les decía, son almas muy escogidas y generalmente son almas escogidas por Dios para compartir los sufrimientos de Cristo. Son almas escogidas por Dios para, a través de su sufrimiento, mitigar el dolor de Cristo, reparar el corazón de Jesús, reparar las atrocidades de la humanidad. Ahí tenemos otra, Santa Gema Galgani, también son místicos. Cuando hablamos del arrebato místico, por decir un ejemplo muy claro, sobre Santa Teresa de Jesús, ¿han oído hablar sobre un fenómeno que se llama la transverberación? No. Hay, No. bueno, hay una iconografía de ella donde la presenta postrada, los brazos abiertos, un ángel y un ángel enfrente de ella con un dardo de oro, una flecha de oro. Ah, sí. Cuenta en sus memorias Santa Teresa que ella venía de un periodo de sequedad, en donde ella iba a la oración, pero no lograba experimentar nada. Había mucha sequedad. Sin embargo, ella no dejaba, no dudaba y no dejaba de buscar a Dios. Aunque ella dice, Dios parece que se me esconde. Y de allí medita mucho sobre el cantar de los cantares y llega a decir, ¿a dónde te escondiste, amado mío? Y le pregunta al Señor, ¿por qué te me escondes? ¿Por qué escapas de mi mirada? ¿No? Sin embargo, cuando Dios ya la halló preparada, le manda este consuelo. Y ella dice, estando en oración, que fue ante el Señor de la columna, el Señor envió el consuelo de un querube, un ángel, que traía en sus manos un dardo de fuego, y lo lanzó hacia mí, que me atravesó el pecho, dice ella. Al instante sentí la mezcla entre el dolor y el fuego, el calor. Me sentí tan abrazada, dice ella, en el amor de Dios, que la experiencia me resulta inenarrable. Este es un arrebato místico. Santa Teresa está viendo al ángel. Cuando hablamos de presencia del ángel, hablamos de presencia de Dios, del enviado de Dios. Dios quiere consolar a su sierva. Dios la abraza con el fuego de su amor. Dios la traspasa con su amor. Y en verdad ocurrió porque el corazón de Santa Teresa está atravesado. En sus reliquias, el corazón está en Ávila y está, si ustedes lo buscan en internet,
alguna imagen que se acerca a la reliquia del corazón, el corazón está atravesado. Entonces, ese es un ejemplo de un arrebato místico, cuando el alma se desprende totalmente de sí y se funde totalmente en Dios. Hay un fenómeno que es previo al arrebato místico y es el éxtasis. Y es allí donde la misma Santa Teresa insiste siempre, y Luisa Picarreta también lo insiste, en la necesidad de estar alerta y vigilante, porque el mal espíritu puede engañarnos. El éxtasis es precisamente cuando el alma prácticamente se desprende del cuerpo para fundirse totalmente en Dios, pero la persona no está muerta. Los josefinos contaban una historia sobre una novicia que tuvieron por ahí de los años 50 y se llamaba Columba, y esta muchachilla muy sencilla tenía muchas veces arrebatos místicos y estos se manifestaban después del éxtasis. Contaba el padre que cuando estaba generalmente ante el Santísimo Sacramento, de pronto ella se quedaba pasmada, que esta es una de las manifestaciones, se quedaba totalmente pasmada y podían pasar horas. Se daban cuenta que era un éxtasis, porque ahora sí que la llamaban y no se movía. La querían levantar y no podían, estaba muy pesada. Entonces, ellos empezaban a probar. En aquel tiempo, antes del Concilio Vaticano, los utilizaban ciertos medios no muy ortodoxos, porque decían, no queremos saber si está fingiendo. Entonces decían que debajo de las uñas de las manos le clavaban agujas. Al sentir el dolor, si realmente estaba en el éxtasis, no lo iba a sentir. Pero si estaba fingiendo, pues obviamente iba a despertar. En el caso de esta chica, no, decía el padre, yo le clavaba agujas de 10 centímetros en los dedos y ella nunca, no volvía. Ya hasta pasadas muchas horas, regresaba y contaba lo que había visto. En estos arrebatos místicos, por decir en el caso de esta niña, uno muy, muy particular fue en la fiesta de San José. Cuenta que cae en éxtasis y dice que el Señor la llevó al cielo y que los ángeles le estaban cantando las mañanitas a San José. Dice, yo me quedé unos cuantos segundos anonadada viendo a los ángeles y viendo cómo festejaban a San José, contaba ella. Dice, y aquí en la tierra pasaron muchas horas. Esos son algunos ejemplos de los arrebatos místicos que almas muy escogidas tienen. Les hablaba hace rato, ¿no? Uno que me llamó mucho la atención en el libro de las horas de la pasión, ¿no? Este arrebato que tiene Luisa Picarreta, donde es transportada a la vía dolorosa y ella va entre la gente observando cómo el Señor es martirizado y ella va describiendo con pelos y señales cómo llevan al Señor desde el patíbulo hasta la cruz. Este es otro arrebato místico que almas muy escogidas tienen en momentos muy particulares, porque estos son dones, son gracias que el Señor da a quien Él quiere, cuando Él quiere y como se le da la gana. La persona no lo pide. Generalmente la persona lo acepta, por decir, tenemos el caso de Picarreta. Ella acepta ser víctima, acepta unirse a esta expiación de Dios. ¿Cuántos años pasó postrada? Muchísimos. ¿Tenía los estigmas? Sí. ¿Eran visibles? No, pero sí sentía el dolor. Entonces, a través de todo este sufrimiento, ella se unía al dolor del Redentor en la cruz. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muchas gracias. Algo muy especial. Sí. Estas almas escogidas viven según el Espíritu, porque se abandonan totalmente en Dios.
y son dóciles a la autoridad de la iglesia. En Luisa leemos esta parte. Ella va a ser obediente a sus directores espirituales siempre. Siempre va a obedecer. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, pasamos de la vida del espíritu a la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, de tal forma que vida espiritual sería sinónimo de vida según el Espíritu. Es decir, si buscamos vivir una auténtica vida espiritual, nos dejamos guiar por las mociones del Espíritu Santo. Nos dejamos guiar por lo que el Espíritu Santo va pidiendo de nosotros. En este sentido, la espiritualidad consiste en vivir según el Espíritu, es decir, vivir en la presencia de Dios, cumpliendo su voluntad. Así lo dijo Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí viene la clave, sino aquel que pone en práctica la voluntad del Padre. Aquí es donde me regreso a un elemento importante, discernimiento. En todo, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a lograr ese discernimiento? A través de la oración, a través de la dirección espiritual. A través de estos elementos vamos a ir logrando ver qué es lo que Dios va pidiendo de nosotros. Viene a ser entonces una forma de pensar y actuar en nuestras relaciones con los demás, con el mundo y con Dios. Yo siempre me imagino así la vida espiritual. La vida espiritual tiene forma de cruz. ¿Por qué forma de cruz? Hay una relación vertical de Dios conmigo, del norte al sur, pero esta relación no puede estar completa si no se abre al horizonte de los hermanos. Esta vida, según el Espíritu, no es tal, sino se plantea a partir de Dios en una relación íntima, porque los seguidores de Cristo deben de caracterizarse por tener esa relación íntima con Él, puestos los ojos en el cielo, los pies bien puestos en la tierra y los brazos abiertos hacia los hermanos. Ahí está la clave. En conclusión, dentro de la iglesia el término espiritualidad hace referencia a la relación entre Dios y el ser humano. Una relación que se lleva a cabo entre el espíritu humano y el espíritu divino. Una relación Dios conmigo, Él y yo juntos en relación con los demás. ¿Voy bien hasta aquí, compañeros? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, Yo tengo una pregunta. adelante. Gracias, gracias. Hace un ratito mencionó lo del examen de conciencia con misericordia o algo así. ¿Podía profundizar rápidamente en esto? Porque sí, hacer el examen de conciencia, pero con vista con misericordia, algo así. Sí. Comentó. Gracias. Yo apuntaba algunos elementos interesantes. El primero, sí, debo reconocer que he fallado. Debo reconocer que soy pecador. Allí los invito a reflexionar esta parábola del publicano y del fariseo. ¿Se acuerdan de ella? ¿Qué menciona Jesús? Dice, un día llegó Jesús al templo con sus discípulos y les contó esta parábola. Cierto día había un publicano que se encontraba en un rincón del templo con la cabeza postrada haciendo oración. En un momento entró un fariseo que hizo sonar las trompetas para que todo el mundo viera que él iba a hacer oración y se plantó delante del altar, depositó una bolsa grande de monedas y oró así: te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo sí ayuno, yo sí pago el diezmo, sí doy limosna y bla, bla, bla. Y el publicano en su corazón decía,
ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. La pregunta de Jesús fue, ¿quién de los dos salió justificado? ¿Qué contestaron los apóstoles? El publicano. ¿Por qué? Porque el publicano obró con humildad. Me regreso al examen de conciencia. Reconocernos pequeños no significa que nos bajemos la autoestima solo y digamos, yo soy el peor de todos, ya no tengo remedio. No. Reconocer mis áreas de oportunidad, reconocer mis debilidades delante de Dios significa poner los ojos en su misericordia, en saber que Él ya me perdonó mis faltas, porque yo le estoy pidiendo perdón y Dios perdona y olvida. Entonces, cuando pongo los ojos en Dios, en su misericordia, esto quiere decir que sí veo mis áreas de oportunidad, pero las voy a trabajar a partir de la gracia que el Señor me está dando. A partir de no olvidarme que soy su hijo y que Él me ama y que Él me amó primero y que Él me está amando a pesar de que yo le haya fallado. Si se me olvida que Dios me ama, me voy a bajar la autoestima hasta el suelo, voy a sentir que ya no tengo remedio y me va a dar la depre. Esto es lo que tenemos que evitar porque es allí donde el mal espíritu nos engaña. Cuando reconocemos que hemos fallado, pero ponemos los ojos en su misericordia, le estamos diciendo, Señor, sabes que sí la regué, pero también sé que yo solo no puedo. Échame la mano. Ayúdame. Ayúdame y yo sé que salgo porque salgo, pero solo con tu gracia. Eso es poner los ojos en su misericordia, es hacer nuestro examen de conciencia con los ojos puestos en la misericordia en Dios. ¿Voy bien? Muchas gracias y qué Sí. maravilla eso. Muy claro, muy claro. ¿Alguna otra duda hasta el momento, chicos? Nada, con relación a lo del examen de conciencia, estaba haciendo referencia del que se sugería hacer en 2 momentos. Sí. Sí, la sierva de Dios María Amada lo sugiere al mediodía y en la noche. Ella propone a sus religiosas, que ella funda una congregación de misioneras, que después del Ángelus, antes de la hora sexta, se hiciera un pequeño examen de conciencia en donde se revisaran las obras del día hasta ese momento y comenzar de nuevo a partir de la hora nona y hasta antes de dormir. Cuando daba yo clases a las religiosas contemplativas, yo siempre les sugería, en la mañana, cuando despertemos, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver quién le da el clavo. ¿Qué es lo primero que hacemos al despertar? Persinarnos. ¿Seguros? Dar La verdad. Hago Dar oración. gracias. Abrir verdad. los ojos. Nos damos la señal de la cruz. ¿Seguros? Sí, Es dar gracias. completamente Es seguro. cierto. Yo la verdad Ah. le digo buenos días, Dios, Virgen, ángeles, arcángeles, o sea, todo saludo. Tomamos conciencia, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos al despertar? Es tomar conciencia, ¿no? Y luego ya lo que sigue. Es cierto. Abrimos los ojos, apagamos el despertador y nos volteamos 5 minutos más. Y ya después que tomamos conciencia, ¿o no? Pues y ya damos las gracias. Yo les decía siempre a las madres, en la mañana, antes de levantarnos, después de darle gracias a Dios por el nuevo día, gracias por todo lo que nos ha concedido hasta ese día, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Les decía a ellas, vamos a renovar nuestros votos, pero solamente por 12 horas. Bueno, por las horas que tenga el día, porque ellas se levantaban a las 5 de la mañana y dormían a las 10 de la noche. Pues por todas esas horas vamos a renovar los votos
les conté a ustedes, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. En nuestras promesas bautismales renovamos nuestra fidelidad al Señor y renovamos también las renuncias a los tres enemigos, al demonio, al pecado y al mundo. Te renuevo, Señor, este acto de fidelidad solamente por este día. Permíteme, Señor, en este día no fallarte. Y pues ya cada uno conoce su talón de Aquiles. Prometo, Señor, trabajar en A, B, C, D, E, F, G. No ponerme tantos, ponerme 2 o 3. Solamente para este día. Retomando lo que dice la Madre María Amada, al mediodía, en mi examen del mediodía, revisar cómo voy con esa tarea que me propuse en la mañana. Si voy bien, palomita. Si voy mal, pues mi propósito, seguirme esforzando. Todavía le quedan horas al día para que siga trabajando en ello. Al final de la jornada, se usa en la iglesia el rezo de completas dentro de la liturgia de las horas. En las completas se marca un espacio para el examen de conciencia. Yo les decía a ellas, generalmente se dan 10, 15 minutos. Es insuficiente. ¿Qué les recomendaba? Ya que estemos acostados en nuestra camita, antes de conciliar el sueño, pedirle al Espíritu Santo, oye, proyéctame la película de mi día. Ayúdame. Y empezar a revisar minuto a minuto qué hice. Y sobre todo revisarme en las obras de caridad. Si le falté al prójimo, si a alguien ofendí, si tomé lo que no me correspondía, empezar a revisarme a la luz del Espíritu Santo. Una vez que ya revisé, propósito, ¿qué voy a hacer? Primero, pedirle perdón al Señor porque le fallé, porque no cumplí el propósito que me fijé para ese día. Después de pedirle perdón, hacer mi propósito. A ver, mañana, después de renovar mi promesa, cuando empiece mi día, pues voy a corregir lo que hoy estuvo mal. Si le falté a alguien, voy a pedir el respectivo perdón, la respectiva disculpa. Si tomé algo que no era mío, lo voy a resarcir. Y así por el estilo, hacerme el propósito de corregir lo que hice mal. Y entonces, una vez que ya hice todo esto, ya puedo concebir el sueño. Pero no antes de haber revisado mi conciencia. Ese es el consejo que dan muchos padres espirituales para ir creciendo en una correcta vida espiritual. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ¿Alguna gracias. otra duda? No, gracias, está bien. Muy bien. Decíamos, espiritualidad es un concepto muy amplio, donde no podemos encerrar el misterio en un pequeño espacio, como lo es nuestra capacidad de reflexión. La espiritualidad escapa a los conceptos, a las ideas, abriéndose paso a su verdadero eje motor, el encuentro. No podemos decir que vivimos una espiritualidad o que somos seres espirituales si no somos capaces de vivir un encuentro con aquel que nos ha amado primero. Las verdaderas personas espirituales son aquellas que se esfuerzan por vivir constantemente en este encuentro. Esto es el sello característico de los santos. Permanecer en ese encuentro con Dios. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para vivir este encuentro? Primer punto, ir hacia el interior. Podemos referirnos con diferentes términos al interior, al alma, al corazón, al espíritu, a lo profundo. Recordemos que nuestro interior, ¿qué es? Es ese espacio vital que esconde nuestros misterios más profundos, que muchas veces solamente Dios conoce en su perfección, que nosotros constantemente evadimos. En nuestro interior reside nuestra forma de ser, de pensar, de concebir al mundo, a las personas y a Dios.
toco un punto interesante, que es el corazón. No solamente es ese músculo que se encuentra entre nuestras costillas. El corazón en materia espiritual es ese espacio interno donde se almacenan nuestros deseos, donde se almacenan nuestros pensamientos. Bien dice el Evangelio, que no ensucia al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Lo que se maquina en el interior del hombre es lo que lo ensucia. Las perversiones más oscuras se esconden en el corazón del hombre. Entonces, el primer paso es ir hacia el interior, revisar qué hay en el interior. Nuestro interior, nuestro corazón no es algo inmutable, tiende a cambiar constantemente. Y esta es la parte positiva. ¿Por qué? Porque con toda esa fuerza de Dios, con toda esa gracia, podemos ser capaces de vaciar ese corazón de todas estas perversidades, de vaciar ese corazón de todas estas cosas negativas para irla llenando de Él. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Vamos Sí, bien. señor. ¿Vamos bien? Sí, ¿Vamos vamos bien? muy bien, muy bien. Ok. Gracias. Hacia el mundo. ¿Podríamos hablar de una espiritualidad ecológica? Sí. Quiero tocar un punto interesante aquí. A mí me gusta mucho hablar de los santos. La espiritualidad ecológica se va a cuajar a partir de contemplar a Francisco de Asís. Pero antes de llegar a él, dice nuestra Laminilla, desde que existe el ser humano, este ha buscado y ha encontrado a Dios contemplando el mundo que le rodea e interactuando con él. El ser humano en la actualidad ha perdido la capacidad de dejarse impresionar, de dejarse sorprender por lo que ve. ¿Cuántas veces, bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos en ciudades, contemplar un atardecer no nos dice mucho? ¿O cuántas ocasiones cuando tenemos la posibilidad de salir y vemos una montaña, vemos un valle, vemos el atardecer, el río, nos sorprendemos de la belleza? A mí algo que me impactaba mucho, y esto me lo transmitió una religiosa, fue el mirar las flores, pero sobre todo las más pequeñas. Me acuerdo de esa monjilla, que ya en paz descanse, que siempre que salíamos a caminar llevaba una lupa y me decía, corta esa flor. Ya se la cortaba. Flores chiquititas. Sacaba su lupa y la empezaba a observar. Y me decía, ¿cómo es Dios? ¿Cuánto nos ama? ¿Quién es capaz de crear tanta perfección en algo tan pequeño? A esto se refiere esta modalidad de la espiritualidad, al dejarnos sorprender por lo que Dios pone ante nuestros ojos, por lo que Dios pone ante nuestra mirada. Dios se deja encontrar, pero aquí el secreto está en saberlo descubrir, porque se nos presenta a cada momento, en cada acontecimiento, en cada espacio, pero pide que lo descubramos. Decimos, a este camino se le podría denominar espiritualidad ecológica y se abre al menos en tres sendas. La naturalista, que busca contemplar a Dios por medio del conocimiento de la amada naturaleza. La franciscana, que busca contemplar a Dios por medio de la confraternización. Por ello Francisco de Asís le va a llamar el hermano sol, la hermana luna, la hermana muerte, el hermano fuego. Y la ecologista, que busca contemplar a Dios por medio de la defensa de la amada naturaleza.
Obviamente estas tres sendas son compatibles, pues todos podemos conocer, confraternizar y defender la naturaleza a la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Israel, Dígame. ¿no crees que actualmente más bien se defiende la naturaleza por sí, per se, sin entender que detrás de ella está? Una cosa es defender un árbol y una cosa es defender la creación de Dios, que es un árbol. Exacto. Ajá. El punto al que nos quiere llevar esta espiritualidad es, en primer lugar, a contemplar a Dios a través de su creación. Y en segundo lugar, confraternizar con su creación, ser parte de esa creación. Y en tercer punto, defender lo que es nuestro. Porque si lo contemplamos desde las Sagradas Escrituras, Dios todo lo ha creado y lo ha puesto bajo nuestros pies. Pero no para que lo destruyamos, sino para que lo preservemos. Es algo que la humanidad hoy ha perdido. Es algo que tenemos que empezar a buscar rescatar. Sí, necesitamos servirnos de las cosas, pero también tenemos que cuidarlas. Aquí por donde está el padre Daniel hay dos volcanes, parte de la sierra de Santa Catarina. Cada que yo los veo me da tanta tristeza, como pues, la sobreexplotación minera los está acabando. Ya no son ni lo que eran. Entonces, el ver cómo están destruyendo nuestros montes, cómo están destruyendo nuestra naturaleza, bueno, a mí me causa mucho dolor y me lleva a cuestionarme qué es lo que estamos haciendo. ¿Será que el hombre ha perdido su esencia de ser hombre para volverse máquina, para volverse producto de una sociedad capitalista que si no produces, si no das, no eres? Nos hemos olvidado aquí incluso de el hecho de ser personas. Es lo que a veces a mí me pone a reflexionar. En fin, ¿algún otro comentario? Y entonces mi pregunta es, entiendo las tres espiritualidades que mencionabas, pero esta yo la veo como, así como la vivimos hoy, es como una falsa espiritualidad, ¿no? Pues no una falsa No entiendo tu espiritualidad, punto. porque nos lleva a buscar defender lo que es nuestro, ¿no? A buscar, ¿cómo te explico? Desde el hecho de sentirnos parte de esta naturaleza, de sentirnos parte de esta creación, a defender esta creación. Es hacia donde quiero llegar. ¿De qué manera nosotros podemos defender esto que es nuestro? ¿Cómo lo podríamos preservar? ¿Cómo lo podríamos cuidar? En fin, ahí entrarían muchos elementos muy confusos. Sí, gracias. Yo tengo un comentario o una Ajá. duda ¿Sí? respecto a esto, que realmente, pues lo más importante es primero defender el alma que estamos perdiendo, ¿no? O sea, Ujú. es la pérdida de almas antes que ya, o sea, yo creo que el salvar toda la creación sería una consecuencia de que salváramos primero nuestra alma, ¿no? Creo que en ese orden es mucho más indispensable entender realmente nuestra misión en esta vida como hijos de Dios y por ende pues va a venir todo lo demás. ¿Y cómo salvaríamos nuestra alma? Aquí entra lo interesante. Así es. Aquí entra lo interesante. Allí me podría regresar a las primeras laminillas. Vivir buscar y vivir según el Espíritu, esforzarnos por vivir según el Espíritu. De esa manera
sí lograríamos salvar nuestra alma, buscar la salvación de nuestra alma. ¿Vamos bien hasta allí? No sé cómo andemos de tiempos. Bueno, hagamos un paréntesis, porque yo me brinqué al principio que nos explicara el padre la dinámica que ¿Sí? íbamos a seguir y en ese sentido también de que nos comentara si hay un número de sesiones y cuánto iban a durar, etcétera. Entonces empezamos a las 9:15, son las 10:07, y me gustaría que, por ejemplo, la gente de Colombia pues ya están viviendo horas extras. Entonces, no sé cómo es la estructura, padre, cómo andamos de tiempo entonces, en ese sentido. Tiene su micrófono puesto, padre, silenciado su micrófono. No aparece silenciado, Alejandro. Sí, que viva Cristo Rey, es él. Ok. Parece que está con los enfermos, me está mandando por el WhatsApp. Ok. Bueno, no sé qué comentaron ustedes, Isra. Bueno, a mí me pidió que les fuera preparando algunas reflexiones. La primera fue en cuestión, bueno, toda esta parte que estamos viendo sobre la espiritualidad, y a partir de la siguiente, parece ser que ya íbamos a empezar a trabajar un poquito más la obra de Luisa Picarreta. ¿Qué faltaría entonces de esta primera parte? De esta primera parte yo creo que 10 minutos. Ok, Nos quedan 2 láminas. Adelante pues. Ajá, y si quieren al terminar estas láminas, ya los escucho y replanteamos y ya yo le Gracias. expongo al padre. Gracias, Israel. Bien. Decíamos hace un momento, vivir según el Espíritu nos lleva a ir hacia lo profundo de nosotros, a revisar nuestro corazón, para desde allí quitar lo que no nos funciona. Allí podemos retomar lo que reflexionábamos sobre el examen de conciencia, sobre las cuentas de conciencia que tenemos que hacer todos los días y empezar a trabajar en estas pequeñas áreas de oportunidad. Les mencionaba también al principio, ¿no? La vida según el Espíritu yo la contemplo desde la cruz. Esa relación vertical, de Dios hacia mí, que no está completa si no es en relación hacia los otros. Aquí les pongo 2 imágenes interesantes y los sintetizo en esto. Aunque en la historia de la iglesia se han dado movimientos de vida monástica, allí les pongo un monjecito, algunos eremitas que viven en la soledad, ellos no están solos. Ellos están viviendo una intimidad constante con Dios, pero en relación con sus hermanos. Están haciendo este sacrificio de amor por los hermanos. Entonces ellos viven insertos en el corazón de la iglesia, sirviendo a la iglesia desde una trinchera muy particular. El ir hacia los otros no solo se trata de relacionarnos con Dios comunitariamente. Todos tenemos la experiencia de que Dios nos habla por medio de otras personas. Dice San Benito de Nurcia, en la voz del más joven puede manifestarse el Espíritu de Dios, puede manifestarse la voz del Espíritu. Lo que aquí se nos pide es estar atentos y escuchar a los otros, estar atentos y escuchar a los que están cerca de nosotros. No solo interactuar, sino convivir, sino hacernos uno. Nos diría aquí la diapositiva.
Dice, Dios nos habla por medio de otras personas que en cierta manera hacen la labor de ángeles o profetas, es decir, de transmisores de su divina palabra. Pero queda algo muy importante al relacionarnos con otras personas. Nos estamos relacionando también con Dios por medio de ellas. Es decir, cuando vamos hacia los otros tenemos que tener bien claro que en el otro está Cristo, que en mi hermano está Cristo. En la teología hablamos de diversas presencias de Cristo en el mundo. Una de ellas es en mis hermanos, otra es en la Eucaristía, otra es en su palabra, otra es en la asamblea. Pero particularmente nos invita a ver a Cristo en mis hermanos. Ir hacia lo trascendente. Llamamos trascendente al misterio que envuelve toda la realidad y está por encima de ella, en una palabra. Ir hacia lo trascendente es cerrar este círculo que empieza con Dios y termina con Él. Nuestra meta es Él. Hacia donde queremos marchar es hacia ese encuentro con este Dios que está vivo, con este Dios que está esperando por cada uno de nosotros. Y de aquí hago una propuesta, realizar una relectura de algunos textos que les voy a compartir para compartirlos. El objeto de todo esto es vivir un encuentro. Y un encuentro personal, un encuentro profundo con quien sabemos que nos está esperando. ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Bueno, yo te digo con franqueza que necesito volver a escuchar y ver las láminas con calma y meditarlas. Iba yo al principio tomando nota, pero sí, pues me queda claro que es muy profundo, que, en fin, es cosa de volverlo a repasar. Entonces, la sesión la estamos grabando, la voy a reenviar ahí en el chat. O veré una liga para subirla en YouTube en un modo oculto. En fin, ya veremos cómo lo hacemos. Adelante. ¿No? Gracias. Estoy esperando instrucciones. Sí. Buenas noches, les saluda Santiago Pinto. Dios les bendiga a todos. Una pregunta. Estas diapositivas que ustedes tienen, ¿nos pueden compartir? ¿Hay manera que nos puedan compartir las diapositivas aparte del video que se está grabando? Sí. Sí, se las hago llegar. Ya ustedes me indican en qué plataforma y se las hago llegar. Correcto. Gracias. Muy gentil, gracias. No sé si nos está escuchando el padre, pero te quiero comentar que solamente 5 personas estábamos avisados de que empezábamos hoy. Ajá. La quinta persona vive en Italia y ella pues obviamente nos dijo que no, por el desfase de, es mamá de Horarios. Ajá, pues no nos iba a poder acompañar. Pero te lo menciono para que veas la respuesta que hubo y la invitación la mandé creo que a las 5 de la tarde. Entonces, con ello te quiero decir que son un grupo de almas, yo digo que verdaderamente escogidas. Yo he detectado en, pues esta sed de querer crecer y pues los felicito. No soy nadie para felicitarlos, pero háganse así, que la participación me parece padrísima. Y lo que voy a hacer cuando, bueno, cuando se quede, cuando grabemos esto, cuando quede ya grabado, poner una nota en el chat
para los que no se sumaron, que lo vean y que, pues, que consideren si está en sus posibilidades por trabajo, horario, tomar. Así que muchas gracias. No sabía que nos ibas a acompañar. No sé si nos quieras comentar un poquito de tu formación, Israel. Bien, sí, con mucho gusto. Yo soy abogado, así que mi profesión, soy abogado de profesión y estuve un tiempo en el seminario, así que buscando a Dios, pero al final Dios y yo decidimos que pues lo mío no era el ministerio ordenado. Sí hice votos como franciscano seglar, puedo decir que soy un seglar consagrado. Me ha permitido el Señor trabajar diferentes espacios. Como docente, estudié también teología, hice una licenciatura y una maestría en teología aquí en la Universidad Lumen Gentium, en la Ciudad de México, algunos cursos en la Universidad Pontificia. En la actualidad trabajo para la dimensión de extensión universitaria de la Universidad Pontificia, impartiendo algunos cursos de fundamentos de espiritualidad, que son básicamente las que me han tocado compartir. A nivel parroquia también hago diferentes cosas. Acompañé durante 5 o 6 años a la vida contemplativa. Me tocó dar formación permanente a las religiosas. Entonces, de pronto estoy como que muy inmerso en el ambiente, muy inmerso en este apostolado de oración, en este apostolado de crecer en el amor a Dios. Así desde nuestra trinchera como laicos, pues lo que el Señor nos ha dado, pues es, como dice San Pablo, para compartirlos. Son dones que el Señor nos da para difundirlos y ayudarnos como hermanos a buscar el reino. Muchas gracias, Israel. Pues Muy aquí bien. estamos. Pues yo les ofrezco platicar con el padre Daniel para ver cuál es, cómo va a ser la estructura, cuántas sesiones, etcétera. Te agradeceremos nos envíes, nos compartas las láminas como nos pide Santiago y las lecturas que nos pides que hagamos. Y Sí. no sé si tengas algo más que pedirnos en estos, aparte de la recomendación de hacer el examen de conciencia 2 veces al día. Por lo menos una antes de dormir. Les recomiendo el examen de conciencia y en las mañanas renovar nuestras promesas. Antes de levantarnos de la cama, Señor, te renuevo mis promesas. Permíteme por el día de hoy serte fiel. Ser fiel por lo menos este día. Muy bien, a los que nos consagramos, digo, yo estoy seguro que todos se han consagrado, pero los que recién nos consagramos, pues, como nos pidió Monseñor Marín, ¿no? Leer nuevamente nuestra consagración, que nos hace recordar esos bellos días y ese bello momento. Muy bien, pues, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante, abran su micrófono y adelante. Monseñor Hola. Samuel Marín fue el quien los consagró. Sí, sí, Pues, Un grande. sí, mucho. Sí. Él fue mi director espiritual cuando entré al seminario. órale, qué Estuviste acá en Toluca entonces, Israel. Sí, yo soy de Villaguerrero, Mira, muy cerquita de algunos de ustedes. supongo que la próxima sesión nos recibes con flores. Pues ahorita todavía estoy saliendo del COVID, estoy aquí en la Ciudad de México, aquí tienen su casa. A lo mejor no con flores, pero pues con un amaretto, un limoncello, que son las artesanías que aprendí en el convento a preparar. Para los que no saben, Qué bonito. para los que no saben, el Villaguerrero es un municipio del Estado de México que se distingue por su floricultura. Son grandes exportadores de flor, igual que colombianos. Muy bien,
Pues algún otro comentario, adelante, por favor. Ay, buenas noches. Yo quiero darle las gracias a Israel y bueno, también al padre, por supuesto, que me imagino que pues no pudo estar porque bueno, sí tengo entendido que está también muy ocupado y como dijo Israel, estaba con los enfermitos. Sin embargo, pues le doy gracias al Padre porque nos envió a Israel. Yo tampoco no sabía, para mí fue una sorpresa tenerte aquí, Israel, lo cual me encantó, te agradezco muchísimo. Al igual que Alejandro, voy a tener que volver a revisar el video. Llevármela con calma, meditar, rumiar. Yo iba haciendo igual, me pasó lo mismo, iba haciendo anotaciones y de repente decía, chingo, anoto o pongo más atención, ¿no? Estás como que en ese dilema. Sin embargo, pues son temas tan, se pudiera decir profundos. Sí, o sea, muy, muy fácil de digerir, ¿verdad? A simple vista aparentemente, pero realmente te llevan a una profundidad tremenda y nos deja, bueno, a mí al menos en lo personal, híjole, otra vez ya así, que la llamita que se vuelve a prender, ¿no? De querer ya es tener todas las sesiones, aprender más. Dije, bueno, si esta es la primera sesión y todavía no entramos todavía a la divina voluntad, dije, no, bueno, que sí, ¿verdad? Es parte de la divina voluntad todo lo que vimos, pero dices, bueno, es la primera sesión y así de intensa estuvo, no me quiero perder las demás, la verdad. Estoy encantada, muchas gracias por tu tiempo, digo, por lo que ahorita en tu presentación, pues nos queda claro que eres una persona muy preparada, que Dios te ha dado esa gracia, una gracia especial para transmitir, para comunicar, lo cual te agradezco porque, bueno, esta hora no es fácil, quizá, bueno, para los de Colombia, pues tampoco ha de ser fácil, pero pues yo creo que estas cosas nos mantienen despiertos, ¿no? Lo importante es el sentir esa espiritualidad de la que tanto se mencionó hoy, como pues llega la conexión con Dios y como bien lo dijiste, ¿no? Dios nos habla a través de las personas y esta vez nos habló a través de ti y lo sentimos yo creo que todos en el corazón. Te hablo yo en lo personal, en mi experiencia, que bueno, yo quiero seguirle. Quiero seguir ahorita meditando y leyendo y buscando más. Me encantó, muchísimas gracias y gracias a todos también por conectarse porque hacen posible este grupo. Gracias, Ceci. ¿Algo más que nos quieras agregar, Israel? Sí. Les comunico los temas de las siguientes 3 sesiones. Antes de entrarle de lleno a Luisa Picarreta, la sesión 2 va a estar dedicada a la vida de oración. La sesión 3 hablaremos de ascesis y mística. Y la 4ª sesión hablaremos sobre las mediaciones. Estos son 4 elementos muy interesantes en los cuales ya iremos tocando. Sobre todo en el tercero, que es ascesis y mística, hablaremos ya mucho sobre Luisa Picarreta. En el segundo, que es la vida de oración, hablaremos sobre ella, pero todavía no tocaremos su obra. Hasta la sesión 5ª ya entraremos de lleno a la figura de Luisa Picarreta en la vida de la iglesia. Y a partir de allí nos iremos metiendo, pues a grosso modo, porque profundizar en ella es un océano, pero por lo menos echarnos un clavado en una de las obras más importantes, que son las horas de la pasión, que es en donde se esconde toda la espiritualidad de la divina voluntad. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la dinámica para las siguientes sesiones? Son temas muy interesantes. Ya queremos que sea miércoles otra vez. Les dejo una tarea, bueno, sobre todo a ti, Alex, checar los horarios. Yo no tengo problema en poderlo mover, o si es necesario que nos veamos 2 veces, repitamos la conferencia en distintos horarios, lo podemos hacer. Me emocionó mucho lo que dijiste ahorita, ¿no? Que a pesar de que fue muy corto el tiempo en que lo anunciaste, sí, hubo mucha respuesta.
Sí. Entonces, para eso estamos, para servir. Entonces, si hay necesidad de abrir más espacio, adelante. Yo quisiera proponer de una vez entonces que moviéramos la hora no las 9 de la noche de México, sino las 8 de la noche de México. Ay, no, yo no puedo, trabajo hasta casi las 9, me conecté inmediatamente. Yo sé, Tamara, pero tenemos gente de Colombia, entonces lo que te ofrezco es que se van a grabar todas las sesiones y te ofrezco también que si tienes dudas o algo, voy a hacer el ofrecimiento con sombrero ajeno, que puedas tener acceso directo con Israel para que alguna duda, porque, bueno, a mí me surgió una consulta que quiero hacer a título personal, por su naturaleza, pero yo creo que con la apertura que nos mostraste, Isra, pues vamos a aprovechar. Entonces, sí pongo a su sugerencia que lo movamos a las 8 de la noche. Solamente les pido el siguiente miércoles. Sí. Porque les decía, estoy compartiendo Espiritualidad del Sagrado Corazón para un grupo. Tengo 400 maestros de Estados Unidos a Ecuador. Entonces, con ellos ya cierro el próximo miércoles. Todavía tengo miércoles, jueves de la siguiente semana y el sábado que tenemos el retiro con el que cerramos todo este bloque de espiritualidad con ellos. Entonces, la próxima semana sí les ruego todavía sea a las 9. Está bien. Ajá. Y quería, Tamara, de verdad, me da pena, pero tenemos gente de California que también se atraviesa con su hora de comida si lo hacemos más temprano, pero también gente de Nueva Jersey, de la costa este de Estados Unidos, y ellos ya llevan 2 horas adelante, o por lo menos una, entonces sí vamos yo te agradezco mucho el sacrificio, perdóname que te cuelgue. No te preocupes. Bueno, pues, si no hay algo más, Isra, quiero pedirle a alguien. Les puse por aquí mi móvil por cualquier cosa. Muchas gracias. A ver, lo tomo. Yo se los reenvío. Bien. Bueno, quiero pedirles, si alguien nos hace favor de cerrar con una oración, nada más quiero mencionar que yo veo en esta respuesta de ustedes, por supuesto, una necesidad de crecimiento, una necesidad de superación, de vencer esta tendencia al pecado que tenemos todos. Pero también veo que perciben esta invitación que les hace Jesús para crecer en lo que Él quiere que crezcamos, ¿no? Que es esto, vivir en su divina voluntad. Entonces, yo veo en cada uno de ustedes esa necesidad y esa respuesta a ese llamado que Él les está haciendo. Y todos sabemos que estamos entrando, no sé en qué momento del apocalipsis, pero la purificación ya empezó. La crisis que tenemos ahorita en Ucrania a mí me confirma, empata con muchas profecías. Entonces, Jesús necesita de nosotros, necesita de almas consagradas. Y, como dice el padre Michel Rodríguez, pues, vamos a ser muchos los que vamos a ser necesitados para ayudar en la fe, en su formación y en su crecimiento en estas épocas que estamos viviendo. Como dice Anita, que se sumó con nosotros al final, la llamada es que vayamos a buscar al pecador, ¿no? El hermano que está alejado de Dios. Ya Dios nos irá diciendo, el Espíritu Santo nos irá guiando cómo es que debemos de crecer. Pasos debemos de seguir, pero definitivamente me queda claro que formarnos
es vital. Entonces, los animo mucho a que se programen en su vida personal, profesional, familiar, para que puedan seguir estas sesiones y las puedan repasar una vez que las hayamos grabado, que las puedan repasar. Entonces, dejo el micrófono y la persona que quiera cerrar con una oración se lo voy a agradecer. Yo quiero hacer la oración final. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche. Bendito y alabado seas por permitirnos estar unidos contigo a través de este grupo, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, Alex, Israel, muchas gracias, bendiciones para todos los hermanitos que estamos unidos en Cristo y estamos unidos en este medio. Gracias. Gracias, Alfredo. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, Israel. Gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias a todos.